Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. El SOAT o Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito se ha convertido por estos días en protagonista y, por qué no decirlo, centro de toda una polémica. Primero, por las dificultades que denuncian propietarios de vehículos y motos para renovarlo. Segundo, esta dificultad ha ocasionado protestas como las que se presentaron el día de hoy por parte de miles de motociclistas. Miren esta historia. Para los moteros, el anuncio del gobierno sobre el SOAT se debe materializar. Esa es una de las razones que los motivó a mantener la protesta de hoy. SOAT, que sea real, lo que se habló ayer del 50%. Que sea el señor presidente quien nos reciba a los líderes de los motociclistas a nivel nacional, que nos expliquen realmente lo que decía el profe, de qué se compone ese decreto y esa decisión de un SOAT del 50% para poder explicar a los conductores cómo va a operar. Además piden que la venta del SOAT se normalice, pues es uno de los problemas adicionales al valor. Pero a las peticiones del SOAT suman este otro problema, el problema de la malla vial. Tanto que algunos moteros marcaron huecos que provocan graves accidentes en Bogotá. El tema de la malla vial en Bogotá influye mucho, o sea, tenemos que ver estadísticamente cuántos moteros han muerto por caída en huecos. Mire, le muestro este hueco, 50 incidentes a la semana, 50, por eso nos toca marcarlos. Y las entidades no los tapan, ni el IDU, ni la Alcaldía Mayor, se hacen oídos sordos. Pero acá, mire, usted puede ver partes de motocicleta. Esto cuando llueve, la gente se está cayendo y se está matando acá. El gobierno insistió en que le están cumpliendo a este sector con las medidas tomadas. Y estas movilizaciones de los moteros se produjeron a pesar de la medida del gobierno nacional que establece que desde el 1 de diciembre habrá la reducción de un 50% en la tarifa del SOAT para motos de menos de 200 centímetros cúbicos, taxis y microbuses. Aquí les explicamos. En Colombia hay 17,8 millones de vehículos, 10,8 son motocicletas, mientras que 7 millones automóviles y otros tipos de vehículos. Sin embargo, tan solo 9,3 millones del total de unidades cuentan con póliza del SOAT, siendo los motociclistas los mayores evasores. Por eso, Mintransporte, Hacienda y Salud se pusieron de acuerdo para que desde el próximo mes baje el precio del seguro obligatorio y se incentive su adquisición. A partir del 1 de diciembre de 2022, a quienes expidan SOAT por primera vez o a quienes tengan que sacar un nuevo seguro obligatorio de accidentes de tránsito, se le cobrará el 50% del valor que venía pagando por el SOAT. Los beneficiados serán las motocicletas de hasta 200 centímetros cúbicos, los transportadores urbanos, municipales e intermunicipales, los vehículos de trabajo social y comunitario, así como los taxis. Los vehículos particulares no están incluidos en la medida. Vamos a intensificar todas las medidas para ser más exigentes, la severidad en sanciones, controles y, por supuesto, las que llevarán incluso la inmovilización de motocicletas y vehículos que no estén al día en el SOAT. Para poder efectuar este 50% de descuento, el gobierno subsidiará el faltante, suma que asciende a los 2 billones de pesos. El déficit que se genera con este será cubierto a través de la adición presupuestal a los recursos de ADRES, que es los recursos que se reducen debido, digamos, a la parte de las pólizas que se dedicaban a ADRES. Los recursos generales de ADRES aumentarán el año entrante para compensar este problema. La medida regirá para las pólizas que sean expedidas desde el 1 de diciembre de 2022 y en el 2023 no habrá incrementos en el precio. Lo cierto es que aún hay muchos interrogantes sobre este tema y por eso hemos invitado el día de hoy a Miguel Gómez Martínez, presidente de Fasecolda, la Federación Colombiana de Aseguradoras. Bienvenido. José Miguel, buenas tardes, un saludo muy especial. Primero que todo, ¿qué opina del anuncio del gobierno de reducir el valor del SOAT en un 50% para motos de menos de 200 centímetros cúbicos? A ver, yo creo que esta medida es positiva para corregir uno de los problemas que tiene el SOAT y es la evasión. Yo sí creo que una medida de esta naturaleza deja sin argumentos a todos aquellos que circulan por nuestras calles
sin el SOAT, eso es una ayuda que es significativa y pienso que la evasión que hoy en día para el total de vehículos del país está alrededor del 47%, sí podría tener una disminución muy significativa. En ese sentido, me parece que la medida es positiva. Usted mencionaba algo, presidente, que es bastante importante y a la vez preocupante para todas las aseguradoras y también para todos los actores viales, y es la evasión de este seguro obligatorio contra accidentes de tránsito y transporte. ¿De qué se trata y por qué es tan importante tener este documento al día? Bueno, primero porque le permite a uno tener atención médica de urgencia en caso de un accidente. Adicionalmente, cobija a peatones, a ciclistas, a cualquier ciudadano en cualquier parte del territorio nacional que sea lesionado en un accidente que tenga que ver naturalmente con el tránsito automotor. Entonces sí es una protección muy importante. Adicionalmente, las coberturas que tiene el SOAT son importantes, unos 26 millones de pesos para atención médica. Tiene obviamente el transporte de emergencia que está incluido en ambulancia, está incluido incluso un seguro de vida en caso de que la persona fallezca por 10 millones de pesos. Entonces el SOAT es un sistema de protección bastante completo y que ha demostrado que salva vidas. Este año el SOAT va a atender alrededor de unos 940.000 heridos, que es una cifra muy significativa. Alarmante. Y acá también ustedes han venido revelando algunas cifras, presidente, y bueno, usted lo mencionaba anteriormente, el 47% llega casi la evasión de este documento y este requisito, pero el 61% de las motos que circulan no adquieren este seguro. Eso es cierto, la evasión es muchísimo más alta en los usuarios de motocicletas. Y claro, esta medida que se anunció el día de ayer beneficia fundamentalmente a los motociclistas. Eh, Nosotros hemos hecho un primer cálculo que nos permite, digamos, prever que alrededor de 4.2 millones de pólizas, o sea, 4.2 millones de vehículos se verían beneficiados con esta medida, de los cuales 3.9 millones son motociclistas. Entonces, los grandes beneficiarios de esta medida, sin lugar a dudas, son los motociclistas. El saldo, pues, son vehículos de transporte público, taxis, que conforman, pues, el otro porcentaje de vehículos beneficiados por el anuncio de ayer. Presidente, hay una duda que me surge en estos momentos y de pronto usted nos puede dar esa respuesta y es, ¿por qué este 61% del gremio de las motos que circula actualmente por nuestro país no adquiere este seguro? ¿Es porque era costoso y por eso se redujo? ¿O de pronto hay quienes ven que no es necesario o la falta también de conocimiento de la importancia de este requisito? Bueno, hay un poco de todo en las razones por las cuales la gente no lo compra. Yo creo que hay un tema económico que no se puede desconocer. El SOAT para una motocicleta hoy, sin el descuento, para una motocicleta de bajo cilindraje, cuesta alrededor de unos 550.000 pesos. Cuando usted ve el valor de una motocicleta en Colombia, que puede estar alrededor de 3,5 millones de pesos, pues es un costo significativo con respecto al valor del vehículo. Pero lo que pienso que hay mucho detrás de este debate, y lo menciona la nota que ustedes acaban de producir, es que la accidentalidad de los motociclistas es supremamente alta. Ellos se quejan con mucha razón de que la infraestructura del país está llena de trampas que cuando ustedes circulan una motocicleta, pues pueden ser mortales. Y ellos tienen toda la razón al decir que la deficiente infraestructura por la que circulan los casi 11 millones de motocicletas que hay en el país es muy peligrosa para el uso de este estilo de vehículos. Adicionalmente, la cultura de irrespetar las normas, de violar, digamos, las normas elementales de seguridad, sumado a un comportamiento que es muchas veces muy poco responsable en las vías, pues
genera una accidentalidad que es realmente aterradora. Y es lo que está realmente afectando el equilibrio financiero del SOAT. Presidente, y también le pongo sobre la mesa otra preocupación, y yo sé que muy seguramente ustedes también conocen de este tema, y son las denuncias de falsificación de este documento, ¿no? Sí pasa. El SOAT se ha desmaterializado, ¿no? Ya no existe, digamos, el documento físico con el que uno se identificaba hasta hace unos 3 años. La desmaterialización ha servido muchísimo para reducir el fraude. Esos documentos de antes eran muchísimo más fáciles de falsificar, pero de todas maneras existe gente falsificando los códigos QR, y por eso la recomendación en este caso es siempre comprar el SOAT en oficinas de compañías aseguradoras, de las 10 aseguradoras que hoy en día ofrecen el SOAT. Presidente, otra de las preguntas que nos surgen en estos momentos y en estos mismos instantes es el impacto que generaría o que genera esta reducción del 50%. Lo escuchábamos anteriormente que el gobierno ha manifestado que va a pagar ese excedente, ese 50%, que equivale aproximadamente a 2 billones de pesos. ¿Con este anuncio hay un impacto a las aseguradoras o no lo hay precisamente por este subsidio, si lo podemos llamar así, del gobierno nacional? Yo quiero ser prudente en mi respuesta, porque a la fecha pues yo no conozco los detalles de cómo se va a implementar la medida que anunció ayer el gobierno. Todavía estamos pendientes de que nos faciliten esos detalles. Lo que entendemos es que de una parte de lo que recibe la compañía aseguradora del SOAT, y que hoy en día tiene que transferir al sistema de salud, ese dinero lo va a guardar la compañía aseguradora, no tendrá que transferirlo al sistema de salud. Y para evitar que la atención médica del sistema de salud se vea afectada, el gobierno, con cargo a recursos del presupuesto general de la nación, hará ese aporte anunciado de los 2 billones. Vamos a esperar si se confirma este esquema que les estoy describiendo. Eso permitiría, sin lugar a dudas, mejorar la salud financiera del SOAT, pero no puedo evitar mencionar que el problema de fondo aquí es la altísima accidentalidad. Si los colombianos no toman conciencia de la necesidad de ser mucho más prudentes cuando conducen un vehículo, si no empezamos a tener una reducción en los índices de accidentalidad, de todas maneras esta medida será insuficiente. Este año el SOAT va a atender 940.000 personas, es una cifra aterradora, pero lo más triste de todas es que muy probablemente vamos a superar los 8.000 muertos en las calles y carreteras. Entonces, esto sirve, es un paso en la buena dirección, pero necesitamos rápidamente reducir la accidentalidad, que está absolutamente desbordada. Y es una realidad que ustedes siempre han venido expresando, esa preocupación por la alta accidentalidad de motos, sobre todo en el país. Pero también ayer hablábamos con los motociclistas aquí en sala de prensa, hoy también durante el transcurso de la mañana en medio de las movilizaciones. Ellos culpan de la alta accidentalidad el mal estado de las vías, que prácticamente son una de las mayores causas de accidentes. Sí, José Miguel, eso es muy cierto. El déficit de infraestructura del país pues es aterrador. Cuando usted va en un automóvil y cae en una alcantarilla sin tapa, pues claro, le da un rabionón monumental, probablemente se le daña la llanta y el rin, pero no le pasa nada. Si usted va en una motocicleta, está lloviendo y una alcantarilla no tiene tapa, el accidente puede ser mortal. Entonces, ellos tienen mucha razón al señalar el déficit de infraestructura. Hay otros factores, ¿no?, que también hay que tener en cuenta. Hay uno muy importante, que es la calidad del proceso de formación de quienes manejan una motocicleta. En nuestro país ese procedimiento no es riguroso.
Sacar un pase para conducir una motocicleta no es difícil. En otras partes del mundo, para poder tener una licencia de motocicleta, usted tiene que demostrar una pericia en el manejo del vehículo. Y son pruebas bien exigentes que tienen que ver con el frenado, con aprender a evitar obstáculos. Tienen muchísimo que ver con la manera como la persona utiliza el cuerpo en las curvas. Todo eso se aprende, eso no se improvisa. Yo lamento tener que decir esto, pero muchos colombianos creen que porque montan en bicicleta saben montar en moto. Son dos cosas completamente distintas. Las estadísticas de Fasecolda muestran que la mayor accidentalidad de los motociclistas se produce en el primer año, mientras la persona realmente adquiere la destreza para controlar el vehículo. El primer año es terrible. Le doy una cifra que de pronto no todo el mundo conoce. Este año se van a vender 1 millón de motocicletas. Los modelos de actuaría de Fasecolda muestran que de ese millón de nuevos conductores de motocicleta, 238.000 van a tener un accidente el primer año. Ningún seguro del mundo puede manejar una tasa de siniestralidad de esa. Cuando casi el 25% de las personas que usted asegura tienen un siniestro, pues eso no hay seguro que resista. Y eso tiene mucho que ver porque le entregamos a personas que no saben montar en motocicleta un vehículo. Y en el proceso de aprendizaje, lamentablemente, tienen accidentes. Presidente, y es que yo acá haciendo sumas, y usted me corrige, usted decía que son más de 900.000 los heridos que ha dejado durante el transcurso de este año la accidentalidad en motos y más de 8.000 muertos que se calculan que sería aproximadamente en este año. José Miguel, le corrijo, son 900.000 todo tipo de vehículos. Todo tipo de vehículos. No solo motocicletas. Y los 8.000 son todos los fallecidos sin tener en cuenta el número de motocicletas. Si usted resta de esos 8.000 personas que lamentablemente van a fallecer este año en nuestras calles y carreteras, sí, alrededor de 5.700 son motociclistas. 5.700. Por 10 millones aproximadamente que usted me dice que vale aproximadamente la indemnización, son un poco más de 5.700 millones de pesos que le cuesta a las aseguradoras, lamentablemente, obviamente, pagar este seguro. Si esa cifra de accidentes no baja, sigue aumentando, se generan pues estos índices de alta accidentalidad, ¿estos seguros se van a volver insostenibles? ¿Podemos tener una crisis en las aseguradoras? Pues lo que puede pasar es que cada año, si seguimos con el esquema que se planteó el día de ayer, cada año el subsidio va a tener que ser más grande. Y claro, llega un momento en el cual las finanzas públicas pues empiezan a decir, no, ya no podemos seguir cubriendo lo que está sucediendo. El tema del SOAT parece un problema de aseguramiento y claro que tiene una dimensión de aseguramiento, no voy a negar que no. Pero realmente es un problema de salud pública. Es que el sistema de salud de nuestro país está recibiendo 900.000 heridos que tiene que atender y que tiene que atender con urgencia. Entonces, el tamaño del problema ya supera el asunto puramente del seguro y se convierte en una causa, digamos, que afecta la estabilidad y la capacidad del sistema de salud. Y eso es algo que los colombianos todos tenemos que entender. Y cuando se ven las tasas de mortalidad, pues imagínense si lográramos de verdad reducir los índices de mortalidad en nuestras calles y carreteras, pues esto afectaría pues, muy positivamente al país. Voy a dar un ejemplo, otra cifra más, yo sé que son demasiadas, pero es que aquí las cifras sí hablan muy claramente. En el 85% de los casos de los accidentes de motocicleta, se trata de hombres entre 18 y 35 años. O sea, es gente que está en la flor de la juventud, de la productividad, gente que tiene familias, niños pequeños. Y claro, en motocicleta hay muchas caídas que son simplemente raspones, el susto.
Hay unas un poco más graves, las lesiones tradicionales de los accidentes de motocicleta, pues son las fracturas de la clavícula, de los brazos, las rodillas, sufren muchísimo estos tipos de accidentes. Pero hay accidentes que dejan a las personas inválidas. Y ahí, naturalmente, pues 5.700 accidentados de motocicleta que lamentablemente pierden su vida. Es que esto es una catástrofe para el país. O sea, un país no puede tener a sus jóvenes entre 18 y 35 años siendo lesionados en accidentes de motocicleta. Sí, Eso es algo que un país no puede mantener indefinidamente. Demasiado costoso, en todos los sentidos de la palabra. Y por eso el llamado que han venido haciendo desde los diferentes sectores, tanto del sector de las aseguradoras a la cultura ciudadana, también desde el sector de los motociclistas, también desde el sector de los trabajadores del servicio público y nosotros también que manejamos carros particulares, que también es una responsabilidad precisamente garantizar la vida de todos los actores viales. Presidente, ¿por qué se volvió difícil renovar el SOAT? Hemos visto filas, preocupación por parte de varios usuarios. Antes uno iba a una serviteca, a un almacén de cadena, una bomba de gasolina, mejor dicho, uno lo podía encontrar muy fácil. Pero ¿por qué ahora no se puede conseguir así? Sí, hay una razón y en esto pues la verdad el sector asegurador tiene que pedirle excusas a la ciudadanía. Y el sector asegurador tiene que hacer un esfuerzo para mejorar la velocidad de expedición del SOAT. A ver, trato de resumir rápidamente qué es lo que ha pasado en los últimos meses. A finales del año pasado, el Congreso de la República sacó una ley que yo creo que estaba bien intencionada. Le fijaba un tope a la comisión que la compañía aseguradora podía reconocerle al que vendía el SOAT. O sea, al almacén, a la serviteca, a la estación de servicio, la compañía aseguradora le pagaba una comisión. La ley de finales del año pasado fijó un tope máximo del 5%. Esa idea que tenía pues un propósito positivo ha tenido una consecuencia comercial muy negativa. Muchísimos pequeños comercios, estaciones de servicio, servitecas, argumentan que por esa comisión tan pequeña, el 5%, no les resulta rentable expedir el SOAT. ¿Por qué no resulta rentable? Bueno, porque hay que tener una línea dedicada a Internet, hay que tener una persona que se encargue de expedir, hay que recibir el dinero, ese dinero pues, hay que obviamente consignarlo. Hay una cantidad de procesos relacionados con la expedición del SOAT. Entonces, durante los primeros meses de este año fueron saliendo de la estructura de comercialización del SOAT todos esos pequeños comercios. Y ya en los últimos meses se han retirado las grandes cadenas comerciales donde también se podía comprar el SOAT. Entonces, todo el volumen de demanda del SOAT cayó sobre las compañías aseguradoras, que es evidente no tienen la capacidad hoy por hoy de poder expedir alrededor de 750.000 pólizas de SOAT que deben expedirse cada mes. Entonces ahí hay un cuello de botella que las compañías tienen que mejorar. Además, las compañías sí son muy rigurosas al momento de expedir el SOAT. Entonces hay una serie de chequeos que tienen que hacer sobre si coincide la cédula de la persona que está solicitando el SOAT con el propietario del vehículo, tienen que hacer esas consultas. Eso implica tráfico de Internet con el Registro Único Nacional de Transporte, el RUNT. Todo se ha vuelto muchísimo más lento, antes era muchísimo más fácil y en eso evidentemente tenemos una dificultad, un cuello de botella. Pero a pesar de todo esto, si usted mira enero-septiembre del año 2021, comparado con enero-septiembre del año 2022, el número de pólizas expedidas es 4.5% más alto. Deberíamos tener una cifra un poco más alta, pero no es cierto tampoco que no se consiga el SOAT. No, sí se consigue, lo que pasa es que no es tan fácil como antes. En eso tenemos que aceptar que tenemos que hacer un esfuerzo más grande para lograr que ese proceso sea más fácil y más expedito. Precisamente esa es una de las peticiones que hacen los motociclistas. Y finalmente, ¿habrá una reunión de ustedes, es decir, las aseguradoras con el gremio de los motociclistas?
Sí, no, bueno, nosotros estamos dispuestos a reunirnos con todos. A mí le tengo que señalar que me ha sorprendido que en algunos de los voceros de los motociclistas, obviamente con los que he tenido algún tipo de conversación, ellos son conscientes de que las cosas como están no pueden seguir. Ellos mismos son conscientes que la accidentalidad es terrible. Uno de ellos me dijo, es que yo me la paso yendo a las clínicas y a los funerales de mis amigos moteros. O sea, ellos se dan cuenta que el problema de accidentalidad es algo que tiene que mejorar. Ellos se dan cuenta que el comportamiento de muchos de sus colegas es irresponsable, que no todo el mundo en el país usa el casco como se debe portar. Ellos entienden que tienen que poner de su lado y me parece que hay que en eso no solo escucharlos, sino en la medida de lo posible, el sector asegurador tiene que apoyar los esfuerzos por transformar esta cultura de movilidad en una cultura de seguridad. Y sí nos vamos a reunir con ellos, sí creemos que eso es necesario y creo que hay muchas cosas que podemos trabajar juntos. Eso es lo importante, la voluntad de diálogo. Presidente, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. No, a ustedes gracias por la invitación y una feliz noche para todos. Y a ustedes también muchas gracias por estar con nosotros aquí conectados. Hasta aquí Sala de Prensa. Sigan con toda la programación de Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.